este discurso de Walter Martos esta mañana con el doctor José Tello, analista político y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INICAN. Doctor Tello, bienvenido a Edición Central. Muy buenas tardes, Ismael, un gusto estar contigo y también a toda la audiencia en Lima Este. El gusto es nuestro. ¿Cuál es su opinión sobre el discurso, en principio, del primer ministro Walter Martos? Un discurso que ha sido general, pero de alguna u otra manera estamos focalizados en algo tan importante como es la lucha contra la pandemia, y obviamente ha tenido un mayor contenido en torno a este eje o a este tema que lo que tuvo, por ejemplo, el discurso de su predecesor Pedro Cateriano. Es un discurso interesante, pero sí le faltan pues cosas más concretas, más puntuales, menos genéricas. Y bueno, lo que se está advirtiendo de todas maneras es de que el señor Martos, general en retiro, es una persona pues de armas, es una persona que lee, es una persona que obviamente pues no tiene ese despliegue de una personalidad política de la talla de Cateriano. O sea, se está viendo claramente la diferencia, pero no hay que negar de que de todas maneras sí tiene mayor recepción en cuanto a lo que ha venido diciendo o dijo en la mañana, y que obviamente la caja de resonancia es lo que se está tratando en este momento, porque todo el mundo está hablando en el Congreso, los parlamentarios, para ser más claros, de cuál ha sido el performance, qué cosas ha dicho, qué cosas hubiera dicho, a favor, en contra, pero con un temperamento distinto al de su predecesor. Los militares de alto rango tienden a ser muy estrategas en cuanto a sus operaciones. ¿Considera que, según el discurso, porque la evaluación que se hace actualmente es sobre este discurso, ha visto estrategias a diferencia del que presentó Pedro Cateriano? Yo creo que no ha negado su origen de hombre de armas, no ha negado su manera comunicacional propia, inherente a una persona que tiene este perfil. Hay que recordar, por ejemplo, que en la época de la pandemia, la época más dura cuando empezó la restricción en sí, el toque de queda, se hablaba de medidas cada vez más drásticas con los infractores, y yo recuerdo personalmente que en una ocasión un periodista le hizo mención como que las cárceles quedarían abarrotadas pues, de tantos infractores. Y él, de manera muy enérgica, mirándolo a la cara, le dijo, bueno, habilitaremos los cuarteles para meter a la gente que esa infractora detenía. Entonces fue la respuesta clara, contundente, de un hombre que evidentemente pues tiene ese nivel de praxis. O sea, es una persona de campo, es una persona que no es, y lo vuelvo a manifestar como su predecesor, un hombre de política. Este señor es un señor más operativo, pero eso sí, no hay que negar el hecho de que en estas circunstancias lo que se requiere es una persona que haga un fuerte trabajo de campo, una persona que sepa liderar justamente ante este enemigo invisible que nos está atacando ahora, que es el COVID-19, y una persona que quizás con menos formas, pero con más acciones, bueno, nos ayude pues a atravesar este camino sinuoso que tenemos al frente, o sea, lleno de curvas, peligros y demás, porque estamos pues en una situación en la que nos sentimos frágiles, creo, como sociedad. Estamos de alguna u otra manera advirtiendo que durante décadas no ha habido una política clara en materia de salud. Este gobierno, por ejemplo, más enfrascado desde la época de Kuczynski en arreglar sus diferencias con el legislativo, específicamente el caso de Martín Vizcarra, más en la reforma política, pero tuvo que venir la pandemia para decirle al Ejecutivo y en sí a nuestra élite política, esa élite política primaria, dirigencial, que ocupa cargos de elección popular, congresistas, ejecutivo, presidente de la República, en este caso, tenía que decirles, un momentito, esto no está bien, no se está gestionando bien el Estado, miren lo frágiles que somos. La gente que está muriendo porque hay un sistema malo. El presidente Martín Vizcarra, y quizás esta es una crítica a cualquier persona que aspire a ser gobernante,
no puedo decir que viene con un problema de décadas atrás. Este es un tema que obviamente ha meritado en todo momento un nivel de respuesta. Lo que ocurre es que la respuesta ahora es una respuesta pues ya sobre un problema serio de salud. O sea, si no se daba esto del COVID, este tema de los hospitales, este tema de la salud pública era intrascendente nuevamente y quizás estarían peleando más por el tema de la reforma política. Claro. Pero la realidad es esa y nos abruma porque los peruanos de alguna u otra manera lo que queremos son soluciones, son cosas mucho más concretas, tangibles, y hoy en día queremos seguridad en las calles. Yo creo que Martos ahí, por ejemplo, es una persona muy importante, es una persona que conoce ese tema, incluso tuvo una iniciativa ahí en algún momento de utilizar a las Fuerzas Armadas para ciertas labores de apoyo a la policía en el orden público. Luego, el tema sanitario, Pilar Macetti está haciendo una buena labor ahí, hay que darle todo el apoyo posible, pero además también el tema de la economía, que es un tema que, bueno, o sea, Cateriano enfatizó más que Martos, pero Martos tampoco lo puede dejar de lado porque lo que no termina de hacer el COVID termina haciéndolo la pobreza, que es también una muerte degradante en cuanto a la dignidad de la persona humana. Es morir en vida, morir en posibilidades y morir en muchas cosas. Y en muy poco tiempo, que es lo que generalmente está sucediendo actualmente. A Walter Martos le ha costado durante su discurso un poco desligarse de su personalidad militar y ha abordado esta situación que todos estamos atravesando por la coyuntura de la pandemia como una guerra contra un enemigo invisible, y por ello ha pedido unidad y consenso entre las fuerzas políticas y las autoridades en general para poder enfrentar a este enemigo invisible, como lo ha descrito. Incluso ha mencionado anteriores conflictos bélicos en los cuales estuvo inmerso el Perú y que precisamente por la situación de desunión política que había al interior del país se perdieron algunas guerras. Esto podría a su vez generar alguna rencilla o problema con el legislativo, dado que lo político y lo militar generalmente pues tienden a hacer conflicto entre ellos, ¿o no? Falso. Discúlpame la expresión, porque sí quiero ser categórico en algo, ¿ya? Ojo, o sea, mi comentario va en línea general. Yo sé que tú estás expresando el sentir de muchas personas, porque obviamente pues en la labor de prensa estás sintetizando, ¿no?, impresiones de muchas personas, líderes de opinión, también autoridades. Pero yo tengo la clara convicción que hoy en día las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil constituido democráticamente en las urnas. Desde la época en que se aceptó a un primer ministro civil en la cartera de defensa, esto quedó más que claro. Y recordemos a David Weissman a inicios del presente siglo, en el gobierno de Alejandro Toledo, el primer ministro que ocupa la cartera de defensa siendo civil. Todos los demás habían sido militares de carrera. Y evidentemente yo no veo de que las Fuerzas Armadas tengan intenciones, como ocurría en antaño, de, bueno, hacerse del gobierno. Hay algo interesante también. Nosotros debemos a las Fuerzas Armadas verlas como profesionales, como servidores públicos especializados en el tema de defensa nacional, como lo puede ser, por ejemplo, un funcionario en la policía que se encargue del orden interno, un servidor público, municipal, en fin. O sea, tenemos que entender que es una carrera más dentro del sector público y forma parte de la administración pública. Entonces, nos extraña quizás un poco el hecho de que se emplee pues esta terminología propia de un hombre de armas, pero ya lo expresé. O sea, no podemos pedirle a Martos que sea cateriano. Él es Martos. Y Martos se expresa como militar porque ha sido formado como militar. Entonces, es un reto bastante interesante que tiene. No esperemos ese discurso, pues, esa verbogracia que tenía Cateriano, pues no hay manera. Ese carácter histriónico, esa manera de ser, no lo va a tener Martos, pues. Es imposible. Pero sí debemos respetar el perfil que tiene, la propuesta que nos trae a todos los peruanos, y que nuestra representación nacional democráticamente en este momento está, bueno, evaluando como corresponde y como manda la Constitución y la ley. O sea, ellos también tienen todo el derecho de tomar una decisión en torno a lo que han escuchado y a los niveles de credibilidad que les está dejando el premier
y obviamente para darle un voto de confianza, porque acá no hablamos de un voto de investidura, hablamos de un voto de confianza. Este voto de confianza de un sistema presidencialista como el peruano, bueno, tiene que darse con el consenso, quizás no unánime, pero sí mayoritario de la representación nacional del Congreso de la República. Que es propio de la democracia, por cierto. Es propio de la democracia. Y respetemos y agradezcamos algo. Mira, te soy bien honesto, Ismael, yo sí soy un convencido que nuestra democracia es una democracia imperfecta, falta muchísimo, pero también soy un convencido de que hemos dado pasos agigantados, porque por lo menos estos últimos 5 años nos han demostrado que la Constitución funciona, la Constitución la respetamos, y quieras o no, hay transiciones que se han venido dando, pero dentro del marco constitucional y legal, e incluso en algunos casos hasta con intervención del propio Tribunal Constitucional. Yo como técnico y además también como abogado con conocimientos constitucionales, evidentemente, he discrepado, por ejemplo, de la manera en la cual el Tribunal Constitucional dijo pues que esta interpretación auténtica que lleva a hacer pues que el Ejecutivo disuelva al Parlamento el 30 de septiembre del 2019 es algo válido constitucional. Yo discrepo con esa posición, pero como hombre también de derecho tengo que acatar lo que decide el órgano que interpreta la Constitución, el sumo intérprete de la Constitución, y acatar también lo que el ordenamiento internacional ha señalado. Cuando la OEA, por ejemplo, le dijo al Perú, ustedes van a arreglar esta crisis política de las urnas, van a arreglarla también con una decisión del órgano especializado que es el TC, perfecto, ambas condiciones se han dado. En el Perú se respira democracia, y el hecho que tengamos un premier que haya tenido un pasado militar, creo que tenemos ahora un premier que ha sido un militar, ha sido un servidor público del Estado peruano, especializado en el tema de defensa nacional, y definitivamente una persona que ahora como demócrata, dentro de lo que es una estructura estatal, va a servir a su patria en otro tipo de campos. Yo considero que el señor es parte del poder civil constituido en las urnas en el año 2016. Así como el señor Kuczynski que gana la elección y por sucesión le tocó a Martín Vizcarra ser ahora presidente, creo que estamos dentro de una dinámica democrática. Hemos escuchado la opinión de varios congresistas, entre ellos los de la bancada de Acción Popular, que son dentro de lo que es la Constitución parlamentaria, una mayoría no absoluta, pero mayoría al fin y al cabo, pero que en la anterior oportunidad en que Pedro Cateriano se presentó, en su mayoría votó a la abstención, lo cual en situaciones pues prácticas podría ser una negación oculta. Hoy en sus opiniones se han mostrado, digamos, algo más condescendientes con el discurso de Walter Martos, y al parecer algunos de ellos, porque han asegurado que no van a votar en bloque, van a darle el voto de confianza o van a otorgarle su voto por la confianza a este gabinete. ¿Considera que se llevará finalmente el voto de confianza esta noche, Walter Martos? No me atrevería a decir que es 100% seguro, pero sí podría decirte que hay posibilidades altas de que así sea. Y me parece que sí, con quizás ese perfil de militar, yo creo que él podría, a diferencia de Pedro Cateriano, quizás salir ungido con el respaldo, con la confianza del Parlamento. Que repito, debería llevarlo entonces. No nos guste, critiquemos o no critiquemos al Parlamento, al final representa a todos los peruanos. Correcto. Muy bien, doctor José Tello, analista político y director ejecutivo del Instituto de Investigación de Capacitación Municipal INICAM. Muchísimas gracias por su opinión, y estaremos al tanto de lo que sucede en el Parlamento Nacional y seguramente consultándolo en otro momento. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Ismael.